Marimar y Compuche, bienvenidos a la clase número 7, Ruegle Troy, de taller de Mapuche Yael del proyecto Xilcatun Tañimapu Aprendiendo de mi Tierra. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es una nueva clase. Vamos a aprender una nueva receta y un poco de historia de la cocina mapuche. Les dejo con el video. Xilcatun Tañimapu Aprendiendo de mi Tierra. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Módulo 7 o Ruegle Troy. Contenido de la clase: Poñú, papa. Receta: Yiwin-Kofke. O poñú se cultivan hace más de 8.000 años en un área que se extiende por más de 4.000 kilómetros de norte a sur. De las numerosas especies silvestres se han domesticado y se cultivan unas 12 especies. Esto no incluye variedades, entre amargas y dulces. El pueblo mapuche les decía la hierba que da raíces, sustento de los soldados españoles en la guerra y de todos los indígenas. A su vez, esta forma de ver las cosas se vincula con la noción del tiempo de esta cultura, que consideran las épocas de siembra y de cosecha de los alimentos que consumen. El cultivo de la papa es una parte importante en la cultura mapuche, ya que este es uno de sus alimentos básicos. Este tubérculo se cultiva ampliamente hoy en día y su consumo es habitual. Es el acompañamiento más común de cualquier plato de las familias mapuche de la zona andina. A la papa, según su preservación, la llamaban de diferente nombre: Xid o Xis, papas heladas conservadas en la cordillera; Iful Poñú o Ibul Poñú, papas secas; Poñu Buna o Poñu Funa, cuando eran papas podridas. Usos. Como se dijo al principio, uno de los alimentos y cultivos básicos de la cultura mapuche es la papa blanca o poñú. Con este tubérculo, los mapuche hacen tortillas, panes y sopaipillas, que son vitales en el consumo diario. Asimismo, llama la atención la preparación de uno de sus platos más característicos, conocido como papa podrida o poñú funa o poñú buna, alimento ancestral lafkenche. Durante otoño, cuando ya han madurado los tubérculos, los mapuche buscan un arroyo adecuado para cavar un hueco que tapizan de piedras y hojas. Una vez realizada esta tarea, depositan las papas y las vuelven a cubrir con más hojas. Luego dejan caer el agua. Después de 45 días, observan cómo va el proceso de fermentación y si ha alcanzado la consistencia de papilla. Este singular plato de papas es consumido hasta hoy. Receta: Yiwin-Kofke. Ingredientes: medio kilo de harina, 300 cc de agua, 3 papas medianas cortadas en cubos, 15 gramos de sal, 10 gramos de levadura y aceite para freír. Preparación: poner a cocer las papas y hacer un puré. Reservar. Luego, en un bowl, poner el puré, agregar la harina, agregar la levadura, la sal y el agua tibia poco a poco a medida que vamos mezclando hasta obtener una masa homogénea. Amasar por 10 minutos, dejar de un grosor aproximado de 5 milímetros y dejar reposar la masa por 30 minutos aproximadamente. Freír en abundante aceite. Las sopaipillas tradicionales de la cultura mapuche no llevan zapallo. Contenidos: próximo taller, módulo número 8 o Pura Troy, caco o mote trigo. Esta es la mise en place para la receta de Yiwin-Kofke o sopaipilla mapuche. La diferencia de las sopaipillas que hacemos nosotros es que esta sopaipilla lleva harina, lleva levadura, lleva sal, agua tibia, lleva papa. Y la papa se hace un puré. Yo en este caso, esta papa son 3 papas medianas,
medianas grandes más o menos, las voy a picar y las voy a poner a cocer para hacer un puré con ella, y ese puré lo vamos a mezclar con la harina. Pero esta es la mise en place, esto necesitamos para hacer la sopaipilla mapuche. Ya, aquí tenemos los ingredientes, ya tenemos la papa cocida, molida, hecha puré, solamente papa, no tiene sal ni nada. Aquí tenemos la harina, vamos a agregar la levadura, los 10 gramos, vamos a agregar un poquito de azúcar para que pueda hacer la reacción la levadura, y vamos a agregar sal, pero por este otro lado. Ahí mezclamos un poco. Vamos a agregar el puré. Esto es solamente papa cocida, no tiene materia grasa ni sal. Y empezamos a mezclar. Vamos a agregar un poquito de... Yo voy a agregar un poquito de manteca. Un poco. Para que le dé un sabor. Y voy a agregar un poquito de agua. Vamos a ir viendo a medida que vamos juntando la mezcla, para que no se nos pase de agua. Y vamos mezclando. El agua está tibia. Empezamos a mezclar. Si siento que necesito más agua, le pongo más. Si no, ahora la ponemos aquí en el mesón y comenzamos a amasar un poco. Vamos a espolvorear un poco de harina en el mesón. Dejemos reposar un rato y de ahí vamos a cortarla y vamos a hacer las bolitas. Ya. Ahora vamos a cortar la sopaipilla. La masa es pegajosa, así que por eso no necesitaba tanta agua. No tiene que ser muy grande en realidad. Ahí hacemos toda la masa, la vamos cortando en porciones, vamos haciendo las bolitas del tamaño que queramos, porque podemos estirar la masa con un uslero y cortarla de la forma que queramos, o también podemos hacer la forma tradicional, que es así. Eso va a depender del gusto de cada persona. Bueno, yo voy a seguir haciendo las pelotitas y de ahí les muestro lo siguiente. Ya, tengo todas las pelotitas hechas y les quiero mostrar esto. Esta maravilla que me hizo mi amado esposo. Entonces yo voy a ir, van saliendo del grosor que perfecto. Yo qué voy a hacer, voy a aplastar toda la masa y las voy a dejar unos 20 minutos o 10 minutos, depende que haga efecto la levadura, y de ahí nos vamos al último proceso, que sería ya freír en abundante aceite.
Ahí está la sopaipilla. Ahí y ahí. Una lata llena y eso. Así es que vamos a dejar liudar unos 10-15 minutos dependiendo porque hay bastante temperatura aquí en la cocina, así que yo creo que eso va a andar rápido. Y de ahí vamos al último paso, que es freír. Bueno, ya comenzamos a freír la sopaipilla, hay que esperar que estén doraditas de ambos lados y ahí se van sacando. De ahí les muestro cómo queda el plato terminado. Aquí está el plato terminado, aquí está la sopaipilla Yiwun Kofke y lo voy a acompañar con un rico pebre. Gracias por ver el video. ¿Les gustó el video? ¿Les gustó la clase? ¿Les gustó la receta? Espero que sí. Espero que la puedan hacer con su familia, puedan rescatar estos sabores maravillosos de nuestra cultura mapuche. Me despido, pero también les invito a la próxima clase, al próximo taller, que sería el Pura Troy, la clase número 8, la última clase de nuestro taller de Mapuche Yael del proyecto Xilcatun Tañimapu. Nos vemos en la próxima. Peucayal.